Imagina esto, estás solo en medio de la sabana, el sol apenas empieza a calentar la tierra reseca, y de repente escuchas un sonido que te hiela la sangre. No es el rugido de un depredador. Es algo peor. Es el silencio. El tipo de silencio que solo ocurre cuando algo terrible ya comenzó. Eso fue exactamente lo que vivió un guardabosques esa mañana. Y lo que encontró al abrirse paso entre los árboles de acacia cambiaría su vida para siempre. En el suelo, entre el pasto bajo y dorado, una leona estaba atrapada. Una pitón africana de roca, una de las serpientes más grandes y peligrosas del continente, la había emboscado en silencio. Su cuerpo, tan grueso como el muslo de un hombre adulto, la envolvía en espirales letales. Con cada intento de respirar, la serpiente apretaba más. Era una trampa viva. Un torno de músculo y escamas que se cerraba lentamente. Y lo que hacía todo esto aún más desgarrador era esto: la leona estaba embarazada. Su vientre, redondo y pesado, cargaba la esperanza de toda una familia. Y mientras sus garras arañaban el suelo sin poder encontrar apoyo, mientras su rugido desesperado se apagaba hasta convertirse en un sonido ahogado, la vida dentro de ella también se apagaba. A solo metros de distancia, 3 leones macho llegaron corriendo. Sus melenas erizadas, sus gruñidos retumbando en el pecho. Los guardianes habían llegado. El orgullo al completo. Los 3 machos más poderosos de aquel territorio. Pero se detuvieron. Ahí, a unos pasos de la escena más terrible que cualquier ser vivo pueda presenciar, simplemente se quedaron quietos. Dando vueltas en círculo. Gruñendo. Con los ojos fijos en la leona. Sin actuar. ¿Por qué? ¿Qué fuerza invisible era capaz de paralizar a 3 leones adultos, que habían ahuyentado hienas, que habían vencido a rivales mucho más grandes? Esa pregunta iba a tener una respuesta. Pero primero, hay algo que necesitas saber sobre esta familia de leones. En toda la extensión de esa sabana, cubierta de pastos dorados y salpicada de acacias espinosas, esta familia era única. No era un orgullo común. Donde en la naturaleza lo habitual es que haya varias leonas dentro de una misma familia, aquí solo había una. Una sola hembra. 3 machos. Y durante años, esa hembra no había podido concebir. Los conservacionistas que monitoreaban a esta familia lo sabían bien. Isen, un biólogo de campo que llevaba años siguiendo de cerca sus movimientos, había documentado con detalle esa historia. El orgullo existía en un equilibrio frágil. Los 3 machos formaban una coalición inseparable, se protegían entre sí, dominaban el territorio con una eficiencia brutal. Pero sin crías, su linaje estaba condenado a desaparecer. Entonces, contra todo pronóstico, algo cambió. El vientre de la hembra comenzó a crecer. Primero era apenas perceptible. Luego imposible de ignorar. Estaba embarazada. Era un milagro pequeño, frágil, pero real. Y los 3 machos lo sintieron antes que nadie. Desde el momento en que se hizo evidente, transformaron por completo su comportamiento. Se convirtieron en una fortaleza andante. La seguían a todas partes. Rechazaban a cualquier intruso con una furia unificada que hacía temblar la tierra. Ninguna hiena, ningún macho extraño, nada se acercaba a ella. Era protección absoluta. Era devoción en estado salvaje. Por eso lo que Isen vio esa mañana lo dejó sin palabras. Cuando llegó al claro y vio la escena completa de un solo vistazo, su mente tardó un segundo en procesar lo que sus ojos le mostraban. La pitón. La leona. Y los 3 machos inmóviles, como estatuas de oro en el pasto. El corazón le golpeaba tan fuerte que casi no podía escuchar sus propios pensamientos. En la mano llevaba solo lo que siempre cargaba consigo, un palo de madera. Una rama gruesa que usaba para apartar la maleza en sus recorridos. No era un arma. Era casi un chiste comparado con lo que tenía enfrente. Todos los años de entrenamiento, todos los protocolos que le habían repetido desde su primer día en el campo, le gritaban lo mismo: no interfieras. La naturaleza tiene sus propias leyes. Tú eres un observador, no un participante. Si los propios protectores de la leona no actuaban, ¿qué derecho tenía él, un humano con un palo,
de meterse en ese equilibrio brutal? Entonces levanto sus binoculares y la miro a los ojos. El oro encendido de su mirada se estaba apagando. Sus pupilas se nublaban con la lentitud cruel de quien se queda sin oxígeno. Su cuerpo, antes convulso de lucha, dio un espasmo involuntario y se rindió. No del todo. Pero casi. En ese momento, el manual dejó de importar. Isen pensó en los años de espera. En el milagro de ese embarazo. En las crías que aún no habían nacido y que ya estaban muriendo. Y tomó una decisión que no tenía ningún sentido racional, pero que fue la única que pudo tomar. Empezó a moverse. No corrió directamente hacia la serpiente. Eso habría sido suicidio. En cambio, trazó un arco amplio alrededor de la escena, acercándose desde un ángulo lateral, haciendo que los 3 leones lo vieran. Necesitaba cambiar la ecuación. Introducir algo nuevo, algo impredecible, en ese momento paralizado. Si esta historia te está tocando el corazón, compártela. Hay historias que merecen ser escuchadas más allá de una pantalla, y esta es una de ellas. Cuando Isen estaba suficientemente cerca, hizo algo que ninguna criatura en esa sabana esperaba, grito. Un grito humano, tosco y urgente, que rompió el silencio como una piedra lanzada contra un espejo. Levantó el palo sobre su cabeza, agitó los brazos, se hizo lo más grande que pudo. Y luego lo trajo hacia abajo con toda su fuerza. No apuntó a la cabeza de la pitón. Eso habría sido demasiado peligroso, demasiado cerca de la leona. Apunto a la cola, al extremo más alejado, y golpeo. Lo que pasó en el siguiente segundo fue como si alguien hubiera encendido una chispa en un campo de pólvora seca. El más grande de los 3 machos soltó un rugido que sacudió el aire. No fue el gruñido confuso de antes. No fue la indecisión que lo había tenido paralizado. Fue furia pura. La clase de furia que solo existe cuando algo que amas está en peligro y por fin tienes un punto donde enfocarla. Se lanzó hacia adelante como un proyectil de carne y músculo. Sus garras rasgaron las escamas de la pitón, arrancando pedazos, abriendo surcos rojos en su piel. Sin vacilar. Sin mirar atrás. Los otros 2 lo siguieron de inmediato. Lo que ocurrió a continuación fue uno de los despliegues de fuerza coordinada más impresionantes que alguien haya podido presenciar en la naturaleza salvaje. Uno de los leones mordió el cuerpo de la serpiente con una fuerza que hacía crujir el suelo. Otro pasaba sus garras por el centro del reptil, intentando desenredar los anillos que aún aprisionaban a la leona. El tercero atacaba desde arriba, empujando el peso de la pitón hacia afuera. Pero la serpiente no cedía fácilmente. Millones de años de evolución la habían diseñado para esto. Su fuerza era inmensa. Aunque los leones la desgarraban por fuera, los anillos internos alrededor de la leona seguían igual de tensos. Los machos luchaban con todo. Pero eran 3 contra una criatura que no siente el dolor de la misma manera que ellos. Y Isen podía ver que empezaban a fatigarse. Sabía que esta era la única oportunidad. Y sabía lo que tenía que hacer, aunque el riesgo era enorme. Metió la mano al cinturón y sacó un pequeño cilindro. Gas pimienta concentrado. Su último recurso. Si fallaba el ángulo, podía afectar a la leona. Podía volcar la rabia de los machos hacia él. Podía empeorar todo. Espero. Con los ojos fijos en la cabeza de la pitón. Esperando el momento exacto. Cuando la serpiente levantó su cabeza hacia atrás, por una fracción de segundo expuesta, hizo un salto hacia adelante y disparó un chorro directo a los ojos y las fosas nasales del animal. La reacción fue instantánea y violenta. La pitón se convulsionó. Un siseo largo, agónico, llenó el aire. Y entonces, como si algo hubiera cortado los cables que sostenían esa jaula de músculo, los anillos comenzaron a aflojarse. La serpiente se retiró. Primero lentamente, luego con una urgencia creciente, hasta que su forma enorme desapareció de vuelta entre el pasto alto. El monstruo se había ido. El silencio que llegó después fue distinto al de antes. Antes era el silencio de algo que se acerca. Ahora era el silencio de algo que terminó. Isen se quedó inmóvil.
En el pasto aplastado, la leona yacía de costado. Quieta. Completamente quieta. La batalla estaba ganada. ¿Pero era demasiado tarde? El frío que sintió en el pecho en ese momento no tenía nada que ver con la temperatura de la mañana. Entonces algo ocurrió que no tenía ningún protocolo en ningún manual. El más grande de los tres machos, el mismo que había rugido con furia ciega segundos antes, se acercó a la leona con pasos lentos y cuidadosos. Bajo su cabeza enorme. Y comenzó a lamerle la cara. Suave. Con delicadeza. Con un rumor grave y profundo en el pecho que no era un gruñido. Era algo más parecido a un murmullo. Otro de los machos se tumbó a su lado, pegando su cuerpo tibio contra el de ella. Un escudo vivo. Como si dijera, ya paso. Ya estoy aquí. El tercero se quedó de pie cerca, vigilando el pasto alto, alerta, en guardia. Isen los observó desde lejos. Y en ese momento creyó entender por fin lo que había sucedido antes. No había sido cobardía. No había sido indiferencia. Era confusión. Una confusión profunda e instintiva. La pitón no era un enemigo familiar para ellos. No era una hiena, no era un rival con melena que se podía desafiar con un rugido. Era una amenaza de otra dimensión, silenciosa, envolvente, sin forma que atacar sin riesgo de herir a quien intentaban proteger. No sabían cómo combatirla sin danarla a ella. Lo que Isen había hecho con ese golpe de palo no fue ganar la batalla por ellos. Les dio un objetivo. Un punto de enfoque para una furia que ya estaba lista, esperando, acumulada. Los liberó. Con manos que apenas le temblaban, Isen sacó su teléfono satelital. Base, aquí Isen. Tengo una leona embarazada, post-constricción por pitón. Está con vida, pero su estado es crítico. Necesito evacuación médica inmediata. Mientras esperaba al equipo veterinario, preparó un sedante suave para mantenerla estable durante el traslado. Trabajo con cuidado, con respeto, a la sombra de los tres depredadores más poderosos de ese continente. Y ninguno de los tres se movió para detenerlo. Había una tregua no declarada en ese pequeño pedazo de sabana manchado de sangre. Una alianza que no debería ser posible, entre el instinto salvaje y la compasión humana, unida por el deseo compartido de que esa vida, y las vidas que cargaba dentro, tuvieran una oportunidad. La historia de esta leona no terminó ahí. Terminó con ella de pie, recuperada, con su familia a su alrededor. Y semanas después, con el sonido que el orgullo entero llevaba años esperando escuchar, el llanto pequeño, torpe, maravillosamente vivo, de sus cachorros dando sus primeras bocanadas de aire. A veces la valentía no tiene forma de garra ni de colmillo. A veces tiene forma de un hombre con un palo de madera, parado en medio de la sabana, decidiendo que la compasión pesa más que el miedo. Si esta historia te movió algo por dentro, compártela. Dale like. Suscríbete. Porque hay más historias como esta, historias que nos recuerdan que el mundo salvaje es feroz y despiadado, sí, pero también es capaz de momentos de una belleza que corta la respiración. Y esos momentos merecen ser vistos.